Vamos a tener una miniserie de 2 domingos, este y el siguiente, en esta época de Navidad, y he titulado a esta miniserie Regalos. Di conmigo, regalos. Y vamos a hablar acerca del más grande regalo, que es Cristo, pero también de lo que a través de Él nosotros recibimos cuando le entregamos nuestras vidas al Señor. Hace años yo leí esta historia narrada por la misma persona que tuvo el sueño que yo les voy a contar a ustedes en los próximos minutos. Y les pido disculpas porque no encontré el nombre de la persona, no recuerdo quién fue el que hizo esta historia, pero sí estoy seguro de que la leí y de lo que él contó en su sueño. Estuve buscando mis notas en todos estos días y no aparece en mis notas el nombre de la persona que contó la historia, pero sí la historia. Y lo que contaba este creyente, este cristiano, en su historia narrada, era un sueño que él había tenido, en el cual se encontró en el cielo. Y no sabía si era el mismo Señor o era inclusive un ángel, porque nunca vio a la persona que lo guiaba en el cielo, solamente escuchaba su voz. Pero en el sueño narraba varias experiencias que tuvo al tener este encuentro celestial con Dios, al que no vio, pero supo que estaba en su presencia, y las cosas de Dios. Y hay algo en especial que quiero destacar de aquel sueño de este cristiano, y es que fue llevado a una habitación, contaba él en su sueño, y cuando le abrieron la puerta inmensa, él era muy descriptivo en mostrar toda la apariencia de aquella puerta como de oro, con muchas cosas preciosas. Pero en fin, la puerta gigantesca de varios pies de altura fue abierta por aquellas personas, ángeles posiblemente, que se encontraban en aquel salón, y se encontró frente a una habitación. Y dice que la habitación estaba llena como de cajas de regalos. De hecho, eran cajas envueltas en papel de regalo, como se envuelven aquí en la tierra. Y obvio, es un sueño y hay símbolos. Dios es un Dios que gusta de los símbolos para dar mensajes. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos donde habla de bestias, de monstruos, de animales, que al final del día sabemos que no necesariamente así va a ser al final, sino que cumplen un propósito en la simbología bíblica. Y me imagino que este ha sido el caso de este sueño de este hombre. Pero en esa habitación estaban todos estos regalos bien envueltos, bien preciosos, bien hermosos. Y él se detuvo por unos minutos admirando aquel lugar, y de momento hizo una pregunta a su guía que estaba a su lado, que ya les dije que él no podía verlo, pero que sabía estaba ahí. Y le dijo: ¿qué es este lugar? ¿De qué se trata todo esto? Y la persona que lo acompañaba, posiblemente el Señor, o quizás uno de sus ángeles, pero el que estaba a su lado le dijo: estos son todos los regalos que Dios el Padre prepara para entregar a cada uno que en la tierra va naciendo de nuevo. Y fíjense que no estaba hablando acerca de nacer biológicamente. Estaba hablando acerca del momento en que nosotros los cristianos nos encontramos con nuestro Salvador y confesamos al Señor. Y detrás de este sueño con mucha simbología, lo que le estaban diciendo a esta persona es algo que las Escrituras nos lo dice, y que a veces es bonito verlo en estos términos: que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Señor vino a nuestras vidas no con las manos vacías. El Señor vino a nuestras vidas con las manos llenas de regalos espirituales para que nosotros podamos tenerlos, disfrutarlos y usarlos. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso quiero hablar en estos días, en estas 2 semanas, acerca de regalos. Y quiero que hoy nosotros nos vayamos de este lugar muy agradecidos, porque el Dios nuestro Padre, es un Dios que ama regalarnos. Cuando mis hijos eran pequeños, ya no, porque ya la dinámica cambió, pero cuando ellos eran chiquitos, nosotros escondíamos los regalos de ellos para que ellos no supieran de que los regalos ya estaban en casa. Y me recuerdo esto en especial: escondimos unas bicicletas, las primeras bicicletas que les compramos para regalar en Navidad, en el garaje de la casa donde vivíamos. Las tapamos. Suanli y yo pensábamos que habíamos podido hacer el trabajo de esconder sus regalos lo mejor posible, y ellos las recibieron con un grado de sorpresa el día de Navidad, como que ¡wow! No sabíamos que esto es lo que íbamos a recibir de regalo. Los años pasaron y Michi e Isaac nos hicieron la confesión hace unos meses atrás, quizás cuando más un año, en el que ellos sabían exactamente dónde estaban sus regalos escondidos. Y que ellos lo que hicieron fue fingir la sorpresa para no hacernos sentir mal a nosotros.
Pero a nosotros los padres nos gusta regalar a nuestros hijos. Y dice la Biblia, miren ustedes, esta declaración que todos nos las conocemos de memoria, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, al ser humano, al hombre y a la mujer que hizo a su imagen, de tal manera, di conmigo el pasaje, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está el regalo, la vida eterna. De tal manera Dios nos amó, que dio. Siempre que amamos, damos. Cuando uno ama, da. El que ama, entrega. Entrega vida, entrega tiempo, entrega fuerzas, entrega bienes, entrega regalos. Nuestro Padre es el que nos impregnó de esa naturaleza. Es el reflejo de la imagen con la que Él nos hizo, a su imagen. Nosotros somos dadores porque Él es dador. Tenemos un Padre que ama darnos. Y dice ese pasaje que lo primero que nos dio fue a su Hijo Jesucristo. ¿De cuántos exaltan el nombre de Dios en este lugar? Por una persona. Por una persona. No sé si te motiva a exaltarlo. Paró la música, no están las melodías, las voces, pero puedes tú alzar tu voz y decir: mi Señor, bendito sea tu nombre, Padre, por mi Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Porque nosotros estábamos perdidos y en Él fuimos hallados. Porque nuestro destino era el infierno y en Él ahora cambiamos de zip code, cambiamos de residencia. El cielo es nuestro destino, gracias a Jesús. Pero mis hermanos, por medio de Jesucristo nosotros recibimos, dice al final del versículo 16, vida eterna. Y ese es el regalo del cual quiero hablar hoy, nueva vida. En la vida eterna va incluido algo tremendamente poderoso, una vida nueva, como dice la versión internacional en Romanos 6, que leeremos parte del pasaje posiblemente en este día, si el tiempo nos alcanza, novedad de vida. Dios nos regaló en Cristo una vida nueva, una vida totalmente nueva. Nosotros no es que hemos sido mejorados, nosotros hemos sido transformados. Nosotros no es que hemos aprendido a saber cómo comportarnos. A nosotros el Espíritu Santo nos está cambiando de adentro hacia afuera. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Vida nueva. El Evangelio es vida nueva. Es transformación, es cambio. Y son cambios visibles. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de nosotros mismos. Ese es el gran secreto. Por eso Pablo lo llamaba un misterio. El misterio escondido en Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios, a sabiendas de que íbamos a pecar, a sabiendas de que íbamos a desobedecer su voluntad, nos puso en el Edén, en Adán y Eva, a sabiendas que iban a desobedecer, creó a la humanidad. Porque el Padre tenía un misterio en los cielos, el Hijo. Dios se atrevió a correr el riesgo de crear a Adán y Eva y ponerlos en la tierra a sabiendas, porque nada lo toma por sorpresa. Convencido de que Él iba a poner un ser humano, hombre y mujer, que iban a pecar, que iban a desobedecer. Pero ¿sabes por qué lo hizo? ¿Sabes por qué se atrevió? Insisto, lo digo una vez más, por Jesucristo. Él tenía al Hijo sentado a su derecha. Él sabía que su Hijo había sido escogido allí en la trina disposición soberana de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tuvieron un diálogo divino y en ese diálogo divino esta fue la decisión. Padre, dijo el Hijo, envíame a mí. Mis hermanos, quiero enfatizar algunas verdades, no quiero extenderme mucho en el mensaje, tenemos que salvar tiempo para la reunión que queremos tener al final, pero la palabra no puedo limitarla. Pero sí quiero ir directo a decir algunas cosas que son importantes que escuchemos. Dios nos regaló el milagro de ser nuevas criaturas. Esto es un milagro. Hay muchos que quieren ver milagros y Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que sana todavía. Dios es un Dios que puede resucitar y lo hace. Dios es un Dios que abre ojos a los ciegos, un Dios que da vista a los ciegos, un Dios que da oído a los sordos, un Dios que levanta paralíticos. Sí que lo es, pero ninguno de esos milagros puede competir con el mayor de los milagros. Hay un milagro que se llama nueva vida, que es el fruto de lo que Dios hizo en nosotros por medio de Jesucristo.
Mira cómo dice la Biblia. Juan 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, y aquí está esto bien clarito, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendró al Hijo con mayúscula en el vientre de María para engendrarte por medio de Él, para hacerte por medio de Él un hijo y una hija del Señor. No sé si lo estás entendiendo. Aquel vientre que se llenó del Hijo en aquella primera Navidad, aquella mujer embarazada sin tener marido y sin tener relaciones físicas para estar embarazada, aquella mujer que concibió por medio del Espíritu Santo, estaba teniendo un proceso de ser engendrado el Hijo de Dios en su vientre, porque Él necesitaba nacer para que tú pudieras nacer. Él tenía que nacer para que tú y yo pudiéramos nacer del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo. Mira cómo dice el pasaje: Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso alguien dijo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tú no te salvas por venir a la iglesia porque tu mamá te leyó la Biblia, porque tienes parientes cristianos. Esto es una decisión personal, esto es un milagro que ocurre en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos abre el corazón y el Espíritu Santo nos permite creer en ese Dios al que no vemos y creer la verdad que está escrita en la Biblia. Y mientras otros la dudan, nosotros la creemos. Y mientras hay alguien que dice no entiendo la Biblia, nosotros comenzamos a entenderla. Y mientras hay alguien que dice tengo necesidad de pruebas para creer en Dios, tú y yo simplemente creemos. ¿Tú crees que es porque somos superior al resto con una mente superdotada? No, iglesia, sucedió porque Dios produjo un milagro a favor de nosotros. Y el autor de ese milagro es Cristo Jesús. El autor de este milagro se llama Jesucristo. Romanos 6:4, quiero que leamos ese pasaje un momento. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesús el Cristo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O como dice la otra versión, en novedad de vida, en vida nueva. Mire, las personas pagan cientos y miles de dólares en terapeutas. Y yo no tengo nada que decir en contra de los terapeutas, creo que tienen su lugar, creo que hay momentos en los cuales es necesario escuchar a un profesional de la salud mental, etcétera, etcétera. Puedes tener la libertad para hacerlo. Nunca lo he usado, nunca he ido, pero no tengo nada en contra de esas profesiones, por el contrario, pero tengo que decirte algo. La gente quiere que profesionales de la salud mental les cambien la vida. Y no puede ser. No puede ser. Estábamos viendo en familia un documental de un famoso pelotero de las Grandes Ligas y él cuenta en uno de los episodios cuando se tuvo que someter a terapias con un especialista, y mientras yo veía todo esto, yo veía la confusión que se genera en las personas, porque lo único que pudo hacer el doctor fue llevarlo a culpar a su padre por no estar en su pasado, para que él se sintiera libre de sus decisiones equivocadas en su vida como adulto. Y eso es lo que hacen las personas tratando de ayudarnos, poner la culpa en alguien más para que nosotros no seamos responsables. Pero el evangelio es totalmente distinto. El Padre te llama pecador, para que tú tengas el sentido de culpa tan a flor de piel, para que tengas que arrepentirte. Y luego te dice, pero tengo para ti una buena noticia: si te arrepientes, si crees, el Hijo te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, yo voy a producir dentro de ti el milagro de la nueva vida, y tu pasado no te va a culpar más, sino que va a ser solucionado con la sangre de mi Hijo por toda la eternidad. Ese es el evangelio. Ese es el milagro del cual el autor es el Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que por Él haber muerto, nosotros morimos en fe con Él a nuestra vieja naturaleza. Pero porque Él se levantó resucitado, nosotros resucitamos con Él para vida nueva. Si tú estás viviendo la vida cristiana, la nueva vida, créeme que el pasado no tiene razón para acusarte.
Porque cada vez que tu pasado te quiere acusar por tus decisiones equivocadas, tú tienes que confrontarlo con tu presente en Cristo. Tú tienes que presentarle al nuevo yo. Tú tienes que decirle, espérate un momentito, déjame presentarte a alguien que nació de nuevo. Es hecho a la imagen de mi Salvador, que es la imagen de mi Dios. Y ese pasado no lo encuentro porque ha sido resuelto y borrado con la sangre de mi Salvador. Ese es el Evangelio. Me encanta lo que en algún momento dijo un predicador, yo creo que fue el fallecido John MacArthur. Él dijo, hoy le pagan a terapeutas para que le den terapia a lo que solamente se necesita: arrepentimiento y abandonar nuestro pecado y recibir a Cristo. Y creo que tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Cristo es el autor del milagro de nuestras vidas. Le damos una mirada una vez más a Romanos 6:4, porque creo que la palabra puede hablar por sí sola. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y no sé si lo puedes ver en este pasaje. Nosotros hemos sido sepultados en Cristo, al viejo yo, y ahí se resolvió la culpa de nuestra vida. Pero ahora nosotros no solamente nacimos a una nueva vida, ahora nosotros andamos en vida nueva. ¿Alguien escuchó? No solamente te hizo nacer el Padre por medio del Hijo para vida eterna, sino que ahora produjo en ti y en mí unos deseos de andar en Cristo todos los días. ¿Alguien puede secundar eso con un amén? ¿Sabes? Tú quieres saber si tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Hay fruto de fe en tu vida. Tú tienes deseo de andar en Cristo. Es decir, nosotros nos equivocamos todos los días. ¿Hay alguien que no haya pecado esta semana? No, dice Juan en su carta, si tú dices que no has pecado, haces a Dios mentiroso. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces la Biblia no está diciendo que nosotros vivamos en negación y que no reconozcamos que fallamos. Lo que la Biblia está diciendo es que si naciste de nuevo, va a producirse dentro de ti un deseo repulsivo por el pecado y un deseo agradable por la voluntad de Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Cuando peco, caigo de rodillas y digo, Señor, no dije lo que debía decir, no sentí lo que debía sentir, no hice lo que tenía que hacer, no lo quiero, lo entrego, me arrepiento, quítalo de mi vida, límpiame con tu sangre. Es decir, que el cristiano es atormentado por su propio pecado para ser transformado, renovado y santificado en la presencia de Dios, porque cuando nacimos de nuevo nos llenamos de un deseo por la voluntad de Dios. Esa es la evidencia de tu fe. No que eres perfecto, es que tienes deseos de Dios. La gente sin Cristo ama pecar. Tú que estás en Cristo amas la voluntad de Dios. Y mis hermanos, esta nueva vida, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que no solamente tiene que ver con nosotros. Esto no es una vida egoísta, porque esa es la pasada. La vida egoísta es la pasada. Es mirando solamente por nosotros, es mirando solamente por nuestra vida. ¿Qué me puede aportar Cristo? ¿Qué me puede ofrecer? Esta nueva vida tiene que ver con plenitud y tiene que ver con propósito. Di conmigo, plenitud y di propósito. Dilo fuerte, plenitud. Dile a la iglesia a todos a una voz, plenitud y propósito. ¿Y qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Qué es plenitud y qué es propósito? Plenitud tiene que ver conmigo. Yo soy lleno, soy pleno, soy completo. No en mis circunstancias, no en lo de afuera, no en lo que tengo circunstancial o materialmente, sino en lo que he recibido adentro. No en lo que puedo producir en mi alma, sino en lo que produce el Señor. Él me hace pleno, Él te hace pleno. No necesitas personas para estar bien, necesitas su presencia. Las personas son adicionales, no las buscas para que te llenes, tú buscas para dar, para bendecir. Eres tú el dador, no el que recibe. Dios te hizo pleno en Cristo. Plenitud. Pero junto con esa plenitud viene acompañado de un propósito. ¿Y qué es el propósito? El propósito es entender que todo no se trata de mí, no es de sentir bonito, es de ser usado. Que el Dios que me trajo una relación eterna con Él me dejó todavía en la tierra porque quiere usarme en esta tierra. Leemos juntos la Biblia, 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mira que Dios te lo está recordando bastante, no las traigas más a memoria, ni las tuyas ni las de los demás. Las cosas viejas
pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Pero mira lo que dice los siguientes versículos, el 18 y el 19. ¿Y todo esto de quién proviene? ¿De quién proviene, iglesia? ¿De quién proviene que yo sea una nueva criatura? No es que me porté bien, no es que empecé a ir a la iglesia, no es que dejé las malas palabras, no es que dejé la lujuria, no es que dejé el robar, no es que dejé de mentir. Es que Dios me hizo una nueva criatura. Todo esto proviene de... ¿Y Dios qué hizo? Nos reconcilió consigo por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y nos dio qué cosa? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Él me dio plenitud que en Cristo, una nueva vida, me cambió, me llenó, me solucionó, me transformó. Pero no solamente se trata de mí, sino que junto con eso nos entregó un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Y dice que Dios, en esto consiste el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Qué belleza. Que tú y yo, tan humanos, tan frágiles, seamos usados por un Dios tan grande para con abrir nuestra boca y dejar que su palabra salga de nuestra boca, tenemos el poder de reconciliar a los que están lejos de Dios con el Padre que quiere llenarlos de su presencia. Los reformadores, Lutero cuando empezó la reforma y los demás que vinieron después, cuando descubrieron esto, dentro del proceso de la reforma, escribieron una doctrina que se llama, y que la iglesia evangélica cristiana ha tenido por los últimos siglos, desde la reforma hasta la fecha, que se llama el sacerdocio de los creyentes. A diferencia de la iglesia católica, que enseñaba que sacerdote es una persona con una túnica y que tiene una posición especial, y todo ese cuerpo clerical tiene la capacidad de entender la Biblia, de interpretarla y de revelarla al laico, al que no tiene luz, que es lo que significa la palabra laico. Ahora viene Lutero, y cuando se encuentra con las escrituras y se le revela esta nueva vida, entiende por la palabra que no se trata de unos pocos, sino que Dios tiene una familia. Di conmigo, Dios tiene una familia. Dios tiene hijos. Di conmigo, Dios tiene hijos. Su iglesia, todos sin excepción, somos instrumentos de Dios, sacerdotes de Dios, para unir al hombre con Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra sacerdote en el latín que se hablaba en los días en los cuales Lutero tuvo que traducir la Biblia al alemán del pueblo y luego así a cada idioma? La palabra sacerdote en latín significa constructor de puentes. Eso somos tú y yo. Nosotros vinimos a Cristo para ahora construir puentes por medio de nuestra vida, para que alguien pueda encontrarse con Jesús. Y no importa el propósito específico con el que tú tienes, porque todos nacemos con un propósito particular. Y tú tienes un oficio y el otro tiene otro trabajo, y uno es médico, el otro es maestro, el otro es ingeniero, el otro trabaja en la construcción, el otro está en esta profesión, el otro está en la otra, el otro hace esto, aquel hace lo otro. Y Dios detrás de todas esas profesiones, vocaciones, está manifestando, los músicos, los cantantes, en fin, está manifestando propósitos específicos, particulares. Pero yo no estoy hablando de eso en este momento, estoy hablando del propósito común y en general que la iglesia comparte. Y es que todos nosotros, independiente de trabajos, profesiones, lo que hagamos, hemos sido llamados a ser ministros de reconciliación. Salir allá afuera y vivir nuestra vida de tal manera que la gente, al vernos vivir y al vernos hablar y al vernos mostrar a Cristo, quiera tener al Jesús que nosotros tenemos. No hay nada más gratificante que alguien se te acerque. A mí me ha pasado, en ocasiones viajaba a Cuba a visitar a mi familia y se me acercaba una señora y me decía: tú no lo sabes, pero mi mamá ahora está en el cielo y se salvó porque en una de tus predicaciones en esta iglesia ella recibió al Señor. Yo no sé quién es la señora, yo no sabía quién era la mamá, no voy a tener la oportunidad de verla porque está en el cielo, pero según esa mujer, su mamá en un encuentro allí en esa iglesia se entregó escuchándome predicar. ¿Qué mayor gratificación puedo tener que saber que hay gente ya en el cielo porque el evangelio se reveló por medio de mi vida? ¿Qué mayor satisfacción tú puedes tener que haber conducido a alguien a la eternidad, que haber acercado a alguien al Padre Celestial, que haberle permitido a una persona conocer a su Salvador? No hay competencia con eso. Dios es un Dios de regalos. Y quiero que mires al Señor, al Espíritu Santo. Cuando vino a tu vida el día que creíste, dice la Biblia que cuando nosotros creímos en Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Dice Efesios 1,
Versículos 13 y 14. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí vino el Espíritu Santo. Y sabes, yo me imagino el Espíritu Santo que no llegó. ¿Sabes? Como cuando uno... Aleluya. Llegó el que faltaba. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega así como Joe Matthew, con las manos llenas de cariño, ¿no? Pero el Espíritu Santo llegó con las manos llenas de regalos. ¿Te lo imaginas? Él está entrando a tu vida, pero no entra solo. Él viene acompañado de regalos preciosos. Y uno de esos regalos es una de esas cajas adornadas en el cielo con lazos preciosos que los ángeles participaron allí en el proceso, que trae el Espíritu Santo y que el Padre envió a tu vida. Es vida nueva. No te vas a quedar como estás. Te he transformado, te he hecho nuevo. Eres una nueva criatura. Eres alguien nacido de nuevo. El cielo es tu residencia y Dios no va a ser tu castigador. Es tu Padre. Roberto, si lo puedes ayudar, gracias. Gracias. Di conmigo, nueva vida. Nueva vida. Quiero que te pongas de pie un momentito, nos vamos a volver a sentar en los próximos minutos. Fran solamente sube el piano, nos vamos a cantar para cerrar. Pero si podemos poner en pantalla los versículos 17, 18 y 19 de 2 Corintios 5. No sé si los podemos tener allí. Quiero que lo leamos todos juntos. Todavía no, si los puedes buscar en tu Biblia entonces y leerlo. 2 Corintios 5, 17 al 19. Y si lo tienes, lee conmigo, iglesia. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Y qué tal si lo lees diciendo, de modo que si yo estoy en Cristo? ¿Lo puedes leer así? Dilo conmigo. De modo que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y digo conmigo, y todo esto, dilo, y todo esto proviene de Dios. La gloria no es para mí, la gloria no es para el pastor, la gloria no es para la iglesia, la gloria no es para el que tomó la decisión, la gloria es para el que diseñó esta salvación, para el que nos dio este regalo. Digo conmigo, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a hacer una pausa un momentito y piensa, ¿quiénes somos tú y yo para que Dios nos compartiera semejante ministerio? No se lo dio a los ángeles, nos lo dio a nosotros. Él confió en ti y en mí. Él sabía que tú puedes. No sigas hablando mal de ti. No sigas diciendo que tú no calificas.